Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Tal el talento del jugador peruano, el deportista peruano que se abre camino solo, sin nada que se le pueda ofrecer, ¿viste? ¿Qué tiene Perú? Los genes, ¿viste? O sea, y eso no se lo va a cambiar nadie, ¿viste? O sea, eso está. O sea, es lo mismo que las tierras, ¿viste? Cuando las tierras cultivan, cuando nace, cuando brotan. ¿Por qué? Porque es tierra rica, ¿viste? Son tierras ricas. Bueno, lo mismo los genes, ¿viste? O sea, el peruano tiene ya un gen, ¿viste? Que va a ser un talentoso toda la vida. Ahora, el tema es si, ¿viste? Ese gen se lo distribuye, se lo potencia o queda directamente ahí, ¿viste? Por algo natural. O sea, sabemos que van a ser, o sea, que sabemos que cada 10 años siempre van a ser una camada de algo, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque está insertado. Ahora, es ver si realmente, o sea, uno trata de ayudarlo para que cada vez broten más y más seguido, como hacen todos los países. Así es, gente, y es que el día de hoy se acaba de hacer de manera oficial, y es que Ricardo Gareca fue visto nuevamente en Perú. Y a ver, sabemos que Ricardo Gareca ha tenido muchas entrevistas en este último tiempo, en donde muchos inclusive consideran que se estaría regalando a la selección peruana de fútbol. Pero vamos a ver si esto es tan cierto como dicen y cuál es el interés principal de Ricardo Gareca en dar tantas declaraciones últimamente. A ver, Ricardo Gareca tiene todo el interés de poder dirigir la selección peruana de fútbol, pero ¿qué está frenando esto? ¿Por qué no se da o qué específicamente está ocurriendo dentro de la selección? Bueno, aquí hay un tema más que prácticamente un problema de Gareca, viene a ser de Agustín Lozano. Mientras que Agustín Lozano esté en la selección peruana de fútbol, Gareca no va a dirigir, por más interés que haya. Y a ver, Gian Ferrari no tiene ningún problema con Ricardo Gareca, de hecho lo considera y lo respeta mucho por el gran proceso que hizo en este último tiempo, porque sabemos que lo que hizo Ricardo Gareca no es un secreto, de hecho ha sido prácticamente clave en todo el proceso y toda la semilla que dejó en el trabajo de la selección. Si bien obviamente los jugadores ya no están en su mejor momento, tenemos que considerar que Ricardo Gareca fue el que prácticamente los eligió y los descubrió, porque a ver, nadie iba a creer que Luis Ramos sería un jugador mundialista. Cristian Ramos hubiera sido un jugador mundialista. Cristian Ramos, un central que de la selección peruana de fútbol mucho antes no se sabía de él, que simplemente era un jugador de la liga local. Entonces, Ricardo Gareca tenía la esperanza en confiar en este tipo de jugadores y obviamente los descubría. Por ende, tenemos que tener en cuenta que no es que no haya hecho un buen proceso, claro que sí. Existieron jugadores de su proceso que se quedaron en la selección y que de hecho, obviamente, aunque ya pasó su tiempo, se pudo hacer mucho más de lo que se esperaba con todos los recursos que se tenía. Porque hay que tener en cuenta, Perú no ha trabajado muy bien las bases menores y tenemos que tener en cuenta de que hay un proceso de por medio que se pudo trabajar. Y a ver, Ricardo Gareca tampoco tenía la oportunidad de poder mantener todo esto, porque sabíamos que él no mantenía las divisiones menores, porque sabíamos que pues en parte de su contrato no se encargaba de ello, aunque debió tener a un personaje dentro del cuerpo técnico que de hecho se encargue, como en cualquier entrenador, pero lamentablemente el contrato que tuvo con Agustín Lozano simplemente no le permitía. Y que había un proyecto de por medio, sí, había un proyecto de por medio. Y ahora, ¿Gian Ferrari contrataría a Ricardo Gareca? Pues sí. Gian Ferrari podría considerarlo, pero como ya sabemos, de por medio no se va a poder aún hasta que este personaje se vaya de la selección. Y hablo de Agustín Lozano específicamente, porque sabemos que no hay una buena relación entre estos dos personajes. Ricardo Gareca y Agustín Lozano ya han tenido sus enfrentamientos y sus indirectas en muchas cosas, inclusive en declaraciones como qué pasó y por qué no se pudo procesar. Tanto Ricardo Gareca menciona de que Agustín Lozano simplemente le ofreció algo y luego no quería cumplir, y que prácticamente Agustín Lozano menciona que Ricardo Gareca simplemente no tenía interés de continuar, de que no aceptó la propuesta, de que prácticamente quería mucho más dinero. Entonces, ¿a quién creerle?
tenemos que confiar bien en el historial que muestran las personas. Sabemos que Agustín Lozano no es una persona de fiar y que ya ha tenido muchas polémicas últimamente. Por esta razón, muchos consideran de que pues el problema de la selección no viene a ser los jugadores, sino quién está ahí. Y es muy cierto, por más que venga el mejor entrenador del mundo, si es que Agustín Lozano no da un paso al costado, Perú no va a seguir progresando. Y sabemos que gracias a estas reelecciones que hubo dentro de este proceso, no va a ser muy conveniente pensar qué pasará con Perú en estos últimos años, porque va a haber un problema en esta última campaña y este proceso de eliminatoria, pues sabemos que va a ser muy complicado nuevamente ver a Perú en un mundial si se siguen teniendo estos mismos resultados que obviamente no están acompañando para nada a la selección, resultados que obviamente son perjudiciales y que han traído grandes problemas últimamente. Pero cambiando de rumbo y de tema, tenemos que considerar de que aún existe la esperanza. Existen muchas cosas que de hecho se podrían considerar como esperanzas a futuro. ¿Y cuáles son una de esas? Por ejemplo, que Ricardo Gareca llegue a la selección peruana de fútbol tras la salida de Agustín Lozano. ¿Existe posibilidades de por medio? Sí. Agustín Lozano tiene procesos establecidos en la actualidad, lo cual amerita y da una cierta esperanza de que Perú pueda nuevamente tener a Ricardo Gareca en las filas. Y muchos dicen, pero Gareca ya tuvo su momento y que deberían pensar en otro entrenador. Eso es muy cierto. Pero también ya hemos probado con otros entrenadores, específicamente con más de 2. Y los resultados no han sido los esperados. Sabemos que los procesos tardan y que todo esto tiene un tiempo de por medio. Pero ¿por qué no probar la fórmula que funcionó y darle mejor oportunidad y mejores recursos? Quizá podríamos tener mucho más que ofrecer y no estar mendigando por simplemente puntos, porque es lamentable ver a Perú que después que estuvo en el top 10 de prácticamente el gran FIFA Ranking, verlo nuevamente en una zona lamentable a pesar de haber tenido una época dorada hace poco tiempo, una época que inclusive muchos tenían una gran esperanza de que no se enfrentaran a Perú, porque Perú era un equipo que podía lucharte de tú a cualquier selección, algo que no se veía desde hace muchísimo tiempo, una selección muy formidable y aparte de todo eso también una selección muy establecida y muy compenetrada en todo el sentido. Y también tendríamos que considerar cuáles son los siguientes planes de la selección peruana de fútbol. Si es que continuará Manuel Barreto o vendrá otro entrenador, y quién será el nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol. Bien, de momento se sabe de que la selección peruana de fútbol no contratará a ningún entrenador. Y esto netamente por una simple y sencilla razón. Perú todo el 2026 no va a tener ningún tipo de deporte oficial, ni Copa América, no va a tener ninguna competición como por ejemplo eliminatorias, ni ha clasificado al Mundial del 2026. Por ende, solo tendrá partidos amistosos contra selecciones que no han clasificado al Mundial. Y entre otras palabras, podríamos considerar también que podría ir a un Mundial ruso, que se habló desde un principio, claro, si es que obviamente se puedan dar los tiempos límites para poder participar, porque obviamente puede existir también una sanción FIFA de por medio, pero eso la FIFA aún no lo ha confirmado. Pero Rusia tiene todo el interés de poder crear este gran evento que ya estaría prácticamente próspero a poder hacerse una realidad. Pero bueno, dejando eso de lado, no convendría tener un entrenador nuevo ahora, porque sería pagar el sueldo de un año a un entrenador que no va prácticamente a tener un partido, un medidor, un termómetro, que puedas decir, no, ¿sabes qué? Este entrenador me está dando resultados, cosa que obviamente no pasó, por ejemplo, en la llegada de Ricardo Gareca. Ricardo Gareca llegó a Perú en el 2015, donde lo primero que tuvo fue una Copa América y se pudo prácticamente tener un termómetro de cómo sería este entrenador y los resultados que dio. Y esto se dio a primera instancia. Después de que Perú no luchara nada, pudimos ver a un Perú interesante que pudo obtener una gran Copa América y todos se ilusionaron, llegando incluso a tercer puesto
cosa que no es poca cosa teniendo en cuenta que este entrenador era nuevo y que prácticamente se notaba la mano, y jugadores que nadie conocía como Cristian Cueva, entre otros más, que se podían tener como una gran esperanza. Y Perú en la Copa América sorprendió muchísimo a todo el mundo, sorprendiendo con una gran participación. Inclusive también en la Copa América del 2016, cuando eliminó a Brasil, todo el mundo hablaba de Perú. Perú era la sensación mundial porque dio mucho de qué hablar en ese último tiempo. Y a ver, no quiero decir de que no se pueda repetir la historia, que pueda venir un entrenador y pueda hacer lo mismo. Claro que no, puede pasar. Pero si se puede tener la oportunidad de tener a alguien que ya prácticamente ha dado resultados, entonces pues se podría volver a tener una gran esperanza, pero esto todavía se va a ver en el tema del proceso, viendo bien quién será el nuevo entrenador. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, que traemos contenido todos los días.